Nicolás Márcico y el equipo de Todo en Off y de Radio Splendid te saluda. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Bien, Alejandro, gracias por el tiempo. Bueno, a ver, empiezo con el dato del momento, y es, me gustaría tener tu mirada sobre las elecciones en Estados Unidos y también esta famosa fiesta de los mercados, como se le viene diciendo hace 24 horas. Sí, mira, yo creo que obviamente nadie anticipaba que Donald Trump fuese a ganar, o que fuese a ganar con el Senado, muy probablemente con la Cámara Baja también, y que tenga, digamos, un nivel que vaya a tener un nivel de gobernabilidad tan alta. Y en ese sentido, obviamente se anticipa un entorno bueno para las acciones, porque va a haber una reducción muy importante en el énfasis regulatorio y también en la parte impositiva, ¿no? Con reducciones de impuestos, sobre todo para las empresas. Y bueno, tal vez hay ciertos temores con sus políticas de aranceles, etcétera, que podrían llevar a un entorno de mayores tasas de interés, pero claramente eso ha quedado reducido y en un segundo plano por el entusiasmo, primero, de que no hay un conflicto electoral, postelectoral. Segundo, de que hay un entorno de total gobernabilidad del próximo gobierno, que va a tener un amplio margen para hacer muchas cosas, y muchas cosas que van a ser pro negocios. Y tercero, probablemente que piensan que todas las cosas que podrían tener un efecto negativo sobre la economía se van a implementar de manera gradual, y que además van a estar compensadas muy probablemente con una política fiscal muy expansiva. Entonces, en el corto plazo se está leyendo como una muy buena noticia para los mercados. Y bien, ahí está. Ahí me querías decir algo más, pues no sé si te perdí la comunicación o si cerraste ahí la respuesta, Alejandro. No, ahí cerré. Ah, perfecto. Alejandro, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. Ahí no sé si me escuchás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te pregunto ya respecto de la Argentina. Hay una expectativa respecto a que Donald Trump puede llegar a ser el nexo, como hizo en su momento en 2018 con el gobierno de Mauricio Macri, para que dé este desembolso extra que quiere el equipo económico de Luis Caputo para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para la Argentina. ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, yo creo que en Argentina se exagera tanto el rol de Macri con Donald Trump como el rol que puede tener Milei con Donald Trump. Y yo creo que hoy, si Argentina quisiese un acuerdo con el fondo, se sientan a negociar, y en diciembre de este año hay un acuerdo entre el fondo y Argentina. Uh-huh. Lo que es cierto es que con un gobierno de Donald Trump, probablemente Argentina va a poder lograr un mejor acuerdo, tal vez un acuerdo con más recursos, tal vez un acuerdo que en términos de políticas esté bastante más sesgado, mucho más basado en las políticas que el gobierno de Javier Milei quiera, y las modificaciones que pueda hacer el Fondo Monetario vayan a ser menores, y en ese sentido es buena noticia para Argentina, pero no es la noticia que cambia la dinámica. No lo fue con Macri y Trump, no lo va a hacer ahora, pero sí, yo soy muy optimista que Argentina va a obtener un nuevo acuerdo con el fondo. Uh-huh. ¿Y vos qué ves que ¿no? Sí, perdón. Sí, y te iba a decir, y probablemente con más recursos, ¿no? Lo que no sé es si ese acuerdo va a venir antes o después de la elección en Argentina el año entrante. Ah, vos decís que el acuerdo puede llegar a venir después de octubre de 2025. Bueno, creo que el gobierno argentino probablemente, si puede conseguir fondos en los mercados privados y en otros lados, prefiera no tener al fondo involucrado en Argentina durante un año electoral, y si logra estos fondos, y además todo el mundo sabe que viene un acuerdo en noviembre del 25, los efectos sobre los mercados se van a sentir mucho antes. Claro. Y también puede ser una buena apuesta, claro, en todo caso, ver cuál es el resultado electoral, cosa que si le va bien al oficialismo, eso por ahí da cierta expectativa, ¿no? Para hacer un nuevo desembolso. Alejandro Werner, con quien estamos hablando, exdirector del Fondo Monetario Internacional. Alejandro, sabés que es muy interesante esta charla con vos, porque cuando alguien pasó por esos lugares, conoce cómo funciona la botonera del Fondo Monetario Internacional, contempla algunos factores que quizá no son habituales que el común, ¿no? del ciudadano promedio los maneje. Pero te digo esto, ¿por qué? Porque vos acabas de decir un dato que es
para mí clave para el análisis de estos días, que es, ¿vos creés que el fondo le puede largar más plata al oficialismo, al margen de lo del resultado electoral o no? ¿Vos creés que sí puede haber un nuevo desembolso? Yo creo que sí, yo creo que si hay un nuevo programa, creo que hay una probabilidad elevada que en los primeros 12 meses haya desembolsos positivos para Argentina. Ahora, Alejandro, se hablaba de que la gran tensión entre el staff del Fondo Monetario y el staff argentino era el tipo de cambio, que el gobierno quiere mantener el tipo de cambio planchado, obviamente porque le conviene en términos de inflación en Argentina, y que el fondo quiere un tipo de cambio más libre. ¿Vos cómo ves esa discusión? No, mira, yo creo que eso es cierto. Yo coincido con el staff del Fondo Monetario en que el retraso cambiario es un problema, pero también es cierto, por eso que después de la elección probablemente se pueda liberar el cepo, liberar el tipo de cambio, y con eso ya ese problema se resuelve. Uh-huh. Y vos decís que el fondo ya está viendo también que el tema del cepo es después de la elección, entonces ¿va a presionar durante todos estos meses para que ocurra antes o va a jugar con el gobierno en ese sentido? No, yo creo que el Fondo Monetario no presionaría para que se retire el cepo antes de la elección. Ok. ¿Y cómo lo ves entonces ahí parado a Caputo en la negociación? Teniendo... Perdón. Sí. Perdón, es que no oigo nada. Hay otra cosa aquí, la verdad, sí, si no... ¿Ahí me escuchas bien? Sí, ahí te escucho bien. Perfecto. ¿Cómo lo ves vos a Caputo parado en la negociación, sin Rodrigo Valdés ahora, que dio un paso al costado por las tensiones que había tenido con Milei y ahora con Luis Cuvedú, que estaba, digamos que era su segundo, de cara a esto, a los nuevos desembolsos? ¿Y cómo lo ves al directorio también, no? Porque Estados Unidos tiene casi un 16% de los votos en ese directorio, sí, pero el resto de los países, digo, Argentina ya está endeudada a más de 40.000 millones de dólares. ¿Cómo lo ve el resto de los países para poder darle dinero? Empecemos por lo último, el directorio. Yo creo que una vez que el gobierno de Argentina llegue a un acuerdo con el Estado y con la directiva, con Kristalina Georgieva, y apoyen Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los países del G7, el directorio es un trámite. Entonces yo creo que lo más importante va a ser que Argentina llegue a un acuerdo con el fondo esté convencido del programa. Y con esto Estados Unidos claramente va a apoyar y yo creo que con eso se va a aprobar en el directorio sin problema. La relación Luis Cuvedú, Rodrigo Valdés, Luis Caputo, etcétera, yo creo que puede tener algunas fricciones, pero es de segundo orden. Son todos profesionales, no serán los mejores amigos, pero yo creo que van a llegar a un acuerdo. Y hace unos meses, cuando vino Guita Gopinaz acá a la Argentina, la segunda del Fondo Monetario Internacional, se hablaba de que ella había visto el tema de la situación social como un factor a tener en cuenta en términos de negociar un programa con Argentina, porque entendía que la situación social necesitaba una cierta contención y que si en cierto punto hay un momento crítico en esa situación, podría desmoronar un poco el programa. ¿Eso está en el FMI ahora? ¿Vos ves que el FMI siga preocupado en ese sentido? Mira, es correcto. Tú mencionaste 3 puntos muy importantes. Uno es la política cambiaria y monetaria. Otro probablemente sea que al Fondo Monetario le gustaría que el ajuste fiscal sea validado con una aprobación del presupuesto y que Argentina no esté operando continuamente sin presupuestos. Y el tercer lugar, probablemente que dentro del presupuesto el espacio que exista se enfoque a mitigar los problemas sociales, la pobreza, el desempleo, etcétera, que obviamente son consecuencia lógica de los programas de estabilización. Y creo que también es de interés del gobierno argentino, ¿no? Alejandro, sí. Disculpa que te interrumpa, ¿coincidís conmigo que cuando hay que ajustar a los sectores populares, a los jubilados, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras para pagarle al Fondo Monetario Internacional, se la pasa mal, los niveles de vida y la calidad de vida baja mucho, y bueno, eso también es sensible, ¿no?, a la hora de contener. Es como pedir medio, che, que la gente esté contenta pagando pagando plato roto.
claramente, Nicolás, pero un tema, esto no es para pagarle al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en los próximos años de Argentina no va a sacar un peso. Argentina le va a pagar primero a los acreedores privados, luego los acreedores también domésticos, y yo creo que después de eso se va a estar yendo el Fondo Monetario. Pero ahora yo anticiparía que en el año 2025, en términos netos, el fondo no va a sacar $1 de Argentina. Parece que vamos a tener un vínculo para largo igual, ¿no, Alejandro? Eso sí. Tenemos un vínculo, estaba pensando en mis hijos, ponele, ¿no? De 30, 40, dentro de 30, 40 años. No tengo hijos todavía, pero cuando los tenga, ponele, ¿no? En 30, 40 años vamos a ir hablando de lo mismo. Argentina claramente es el caso del hijo que se divorcia, vuelve a casa, se establece. Sí, tarda mucho de romper ese vínculo. Alejandro, vos mencionaste algo que es muy importante, que es el tema del presupuesto y el Congreso. Y acá el vínculo que estuvo teniendo el gobierno con el Congreso tuvo sus fricciones. Tuvo 2 vetos, Javier Milei, por 2 financiamientos que se aprobaron, y tenemos una ley todavía vigente que se intentó derogar con la ley Ómnibus, pero que no se pudo, que es la ley Guzmán, que es que justamente todo endeudamiento nuevo externo tiene que pasar por el Congreso. Eso el fondo, ¿cómo lo ve? Digo, porque para este gobierno, y hablando con funcionarios, ellos te dicen, es un tema porque sabemos que no lo vamos a poder sacar rápido un nuevo programa con el fondo. Del lado del fondo, vos como que estuviste ahí hace unos años, ¿cómo lo ves? No, puede ser una preocupación, pero yo también creo que el día que hay un programa con el fondo lo van a poner el Congreso. Bueno, sí, la verdad, si el gobierno no tiene la capacidad política de negociar un programa con el fondo, y luego llevarlo al Congreso y validarlo, va a tener muy poco poder para seguir avanzando en su programa económico. Yo creo que el gobierno, si hay un programa con el fondo, así como la oposición apoyó el programa que hizo Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que era muy, muy malo, y lo apoyó en el Congreso, yo creo que si el presidente Milei tiene un programa firmado con el fondo y lo lleva, obviamente el PRO, los radicales, etcétera, van a apoyar ese programa. Sería una irresponsabilidad mayúscula que no los veo. Lo que pasa es que tal vez le pidan algunas cosas, pero de que esa negociación se va a poder hacer, yo creo que se va a poder hacer. Alejandro, déjame una reflexión con lo último. Alejandro Werner, exdirector del FMI. Una reflexión así de un título, nada más con esto te quiero preguntar. Grecia hace poco tiempo tuvo una situación muy mala en términos sociales. ¿Vos creés que podemos esperar algo así en nuestro país? Perdón, ya me tengo que ir, no te oigo. Y bueno, la verdad, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. No te preocupes, te agradezco el tiempo, Adiós. Era justo el tema, era para tener una postal de hacia dónde podía ir, ¿no? Porque Grecia tuvo una situación sensible, hay un muy buen documental que hizo Alejandro Berkovich también que lo